Capítulo 16. El hemisferio meridional. El proyectil acababa de escapar de un peligro tan terrible como imprevisto, porque ¿quién podía figurarse el encuentro de bólidos? Estos cuerpos errantes podían suscitar a los viajeros nuevos y graves peligros. Eran para ellos otros tantos escollos sembrados en aquel mar de éter y que, menos afortunados que los navegantes, no podían evitar. Pero, ¿se quejaban por esto los aventureros del espacio? Todo lo contrario, puesto que la naturaleza les había dado el espléndido espectáculo de un meteoro cósmico, estallando con una expansión formidable, y además este incomparable fuego artificial, inimitable para cualquier Ruggieri, había alumbrado por espacio de algunos segundos el rumbo invisible de la luna. Durante esta rápida iluminación se les habían mostrado los continentes, los mares y las selvas. ¿Llevaba, pues, la atmósfera sus moléculas vivificadoras a este semblante desconocido? Problemas todavía insolubles, siempre planteados ante la curiosidad humana. Eran entonces las 3:30 de la tarde. El proyectil seguía su dirección curvilínea alrededor de la luna. Había sido modificada otra vez su trayectoria por el meteoro. Era de temer. Debía, sin embargo, describir el proyectil una curva imperturbablemente determinada por las leyes de la mecánica racional. Barbicane se inclinaba a creer que esta curva sería más bien una parábola que una hipérbola. Sin embargo, admitida esta parábola, debía salir el proyectil con bastante rapidez del cono de sombra proyectado en el espacio al lado opuesto del Sol. Este cono era efectivamente muy estrecho. Tan pequeño es el diámetro angular de la Luna si se le compara con el diámetro del astro del día. Pero hasta aquí flotaba el proyectil en esta profunda sombra. Cualquiera que hubiese sido su velocidad, que no había podido ser sino muy mediana, continuaba su periodo de ocultación. Esto era evidente y no hubiera podido ser así en el caso supuesto de una trayectoria parabólica. Nuevo problema que atormentaba el cerebro de Barbicane, verdaderamente aprisionado en un círculo de incógnitas que no podía descifrar. Ninguno de los viajeros pensaba en descansar. Todos acechaban algún hecho inesperado que arrojase una luz nueva sobre sus estudios uranográficos. A eso de las 5, distribuyó Michael Ardan, con el nombre de comida, algunos pedazos de pan y de carne fiambre que fueron rápidamente devorados, sin que ninguno abandonase su tragaluz, cuyos cristales se llenaban continuamente de costras por la condensación de los vapores. Hacia las 5:45 de la tarde, Nicole, armado de su anteojo, señaló hacia el borde meridional de la luna y en la dirección que seguía el proyectil algunos puntos brillantes que se destacaban sobre el fondo sombrío del cielo. Hubieran podido compararse a una serie de agudos picos, perfilándose como una línea recortada. Estos puntos se iluminaban con bastante intensidad. Así aparecía el último término lineal de la luna, cuando se presenta en una de sus fases. No había lugar a equivocarse. No se trataba de un simple meteoro cuya arista luminosa no tenía color ni movilidad, mucho menos de un volcán en erupción, por lo cual Barbicane no tardó en decidirse. «El Sol», exclamó. «¿Cómo que el Sol?»,
contestaron Nicole y Michael Arden. Sí, amigos míos, es el astro radiante que ilumina la cima de estas montañas situadas en el borde meridional de la Luna. Nos aproximamos, evidentemente, al Polo Sur. Después de haber pasado por el Polo Norte, contestó Michael. Hemos, pues, dado la vuelta a nuestro satélite. Sí, mi valiente Michael. Entonces, nada de hipérbolas, parábolas, ni curvas abiertas que temer. No, sino una curva cerrada, que se llama una elipse. En vez de marchar a abismarse en los espacios interplanetarios, es lo probable que el proyectil va a describir una órbita elíptica alrededor de la Luna. Es cierto, y se hará su satélite. Luna de la Luna, exclamó Michael Arden. Únicamente te haré observar, mi digno amigo, replicó Barbicane, que por eso no estaremos menos perdidos. Sí, pero de otra manera y mucho más divertida, respondió el imperturbable francés con su más amable sonrisa. El presidente Barbicane tenía razón. Al describir el proyectil, esta órbita elíptica iba a gravitar eternamente alrededor de la Luna como un subsatélite. Era un nuevo astro añadido al mundo solar, un microcosmos poblado por 3 habitantes que morirían por falta de aire dentro de poco tiempo. Barbicane no podía, pues, alegrarse de esta situación definitiva impuesta al proyectil por la doble influencia de las fuerzas centrípeta y centrífuga. Él y sus compañeros iban a ver de nuevo la cara iluminada del disco lunar. ¿Acaso se prolongaría su existencia lo bastante para que pudiesen ver por última vez toda la Tierra, soberbiamente iluminada por los rayos del sol? ¿Acaso podrían dirigir una última despedida a este globo que ya no volverían a ver? Después, su proyectil no sería más que una masa sin vida, semejante a esos inertes asteroides que circulan en el éter. Solo tenían un consuelo, el de abandonar por fin aquellas insondables tinieblas y volver a la luz, entrando en las zonas bañadas por la irradiación solar. Entretanto, las montañas descubiertas por Barbicane se separaban cada vez más de la masa sombría. Estos eran los montes de Daerfel y Leibniz, que erizaban al sur la región circumpolar de la Luna. Todas las montañas del hemisferio visible han sido medidas con una completa exactitud. ¿Acaso extrañará esta perfección y, sin embargo, son en extremo exactos estos métodos ipsométricos? Puede afirmarse que la elevación de las montañas de la Luna está determinada con la misma exactitud que la de las montañas de la Tierra. El método más comúnmente empleado es el que mide la sombra proyectada por las montañas, teniendo en cuenta la altura del Sol en el momento de la observación. Esta medida se obtiene fácilmente con un anteojo provisto de un retículo con 2 hilos paralelos y admitiendo como base que es exactamente conocido el diámetro real del disco lunar. Este método permite igualmente calcular la profundidad de los cráteres y de las cavidades de la Luna. Galileo hizo uso de dicho aparato y después lo han empleado Beer y Moedler, con el mejor resultado.
El otro método, llamado de los rayos tangentes, puede también aplicarse para medir los relieves lunares. Se emplea en el momento en que las montañas se presentan como puntos luminosos, apartados de la línea de división de la sombra y de la luz, que brillan sobre la parte oscura del disco. Estos puntos luminosos son producidos por los rayos solares superiores a los que determinan el límite de la fase. Por lo tanto, la medida del intervalo oscuro que dejan entre sí el punto luminoso y la parte luminosa más próxima dan exactamente la elevación de este punto. Pero se comprende que este procedimiento no puede aplicarse más que a las montañas que están cercanas a la línea de separación de la sombra y la luz. Hay un tercer método que consiste en medir el perfil de las montañas lunares que se dibujan en el fondo por medio del micrómetro, pero no es aplicable más que a las elevaciones próximas al borde del astro de la noche. De todos modos, hay que tener presente que esta medida de las sombras, intervalos o perfiles no puede verificarse sino cuando los rayos solares tocan oblicuamente a la luna, con relación al observador. Cuando la tocan directamente, en una palabra, cuando es luna llena, toda sombra es rechazada fuertemente de su disco y la observación no es ya posible. Galileo fue el primero que, después de haber determinado la existencia de las montañas lunares, empleó el método de las sombras proyectadas para calcular su altura. Las calculó, como ya queda dicho, de una elevación media de 4.500 toesas. Hevelius rebajó notablemente estas cifras, que por el contrario duplicó Riccioli. Estas medidas eran exageradas por ambas partes. Provisto Herschel de instrumentos perfeccionados, se aproximó más a la verdad ipsométrica, pero es necesario, finalmente, buscarla en las relaciones de los observadores modernos. Beer y Moedler, los mejores selenógrafos del mundo, han medido 1095 montañas lunares. De sus cálculos resultan que 6 de esas montañas se elevan a más de 5.800 metros y 22 a más de 4.800. La cima más alta de la Luna mide 7.603 metros. Es, pues, inferior a las de la Tierra, algunas de las cuales la sobrepujan en 500 o 600 toesas. Pero debe hacerse una advertencia. Si se comparan las montañas a los volúmenes respectivos de los dos astros, son relativamente más elevadas las de la Luna que las de la Tierra. Las primeras forman 1 sobre 470 del diámetro de la Luna y las segundas 1 sobre 440 del diámetro de la Tierra. Para que una montaña alcance las proporciones relativas de una montaña lunar, sería necesario que su elevación perpendicular fuere de 6 leguas y media, y resulta que la más elevada no tiene 9 kilómetros. Así, por lo tanto, para proceder por comparación, la cadena del Himalaya tiene 3 cimas superiores a las cimas lunares: el monte Everest de 8.137 metros de altura, el Kanchenjunga de 8.500
588 metros, y el Dhavalagiri de 8.187 metros. Los montes Dörfel y Leibniz de la Luna tienen una altura igual a la del Gewahir de la misma cordillera, o sea, 7.603 metros. Newton, Casatus, Curtius, Short, Tycho, Clavius, Blancanus, Endymion, las cimas principales del Cáucaso y de los Apeninos son superiores al Mont Blanc, que mide 4.810 metros. Son iguales a Mont Blanc, Moret, Teófilo, Catarina, al Monte Rosa, o sea, 4.363, Piccolomini, Werner, Harpalus, al Monte Cervino de 4.522 metros de altura, Macrobio, Eratóstenes, Albategnius, Delambre, al pico de Tenerife de 3.710 metros son Pacón, Sisatus, Filolao y los picos de los Alpes. Al monte perdido de los Pirineos de 3.351 metros son Roemer y Boguslawski. El Etna de 3.237 metros son Hércules, Atlas y Fornerius. Tal son los puntos de comparación que permiten apreciar la elevación de las montañas lunares. Precisamente la trayectoria seguida por el proyectil lo impulsaba hacia esta región montañosa del hemisferio sur, en donde se elevaban los mayores modelos de la orografía lunar.